Muy bien, entonces, vamos viendo un repaso del tercer parcial. Uno de los temas que vimos fue arreglos. Entonces, ¿qué es un arreglo? Si yo les pido que hagan una sumatoria de 3 elementos, pues generalmente pensarían que tienen que definir 3 variables. Por ejemplo, int var va1, que sería con un valor, por ejemplo, de 5, int va2, que vale 6, y vamos poniendo int va3 con un valor de 7. Y entonces ustedes tendrían al final un int resultado que sería igual a va1 más va2 más va3, ¿cierto? Y con esto ya tendremos el resultado. Pero si yo de repente digo, preferiría que fueran 4 valores, pues tendremos que agregar aquí la variable que sería va4 y aquí agregar el más va4. Pero si nos vamos a un ejemplo más extremo y yo digo, ¿saben qué? No eran 4 valores los que yo necesito sumar. Necesito sumar 500 valores. Pues entonces inmediatamente en ese momento van a decir, no, qué extrema flojera. O sea, de arranque son 500 líneas de código más la modificación de la línea extra del resultado. Y que va a quedar como una línea enorme que diga más resultado, más va 4, más va 5, más, y así hasta más va 500. Entonces debe de existir una mejor manera de poder hacer esto. Es ahí donde entra un arreglo. Un arreglo es una variable que puede ser de múltiples tamaños. Entonces, por ejemplo, yo voy a crear ahora una variable que sea int y entonces ahora le voy a llamar nada más va. Y a esta variable yo le voy a poner corchetes y dentro de los corchetes yo voy a definir de qué tamaño la quiero. Entonces vamos diciendo el ejemplo original que era de 3 elementos, ¿cierto? Entonces con esto yo ya creé 3 variables. Y si yo quisiera acceder a cualquiera de ellas, pues yo tendría que empezar con va0. Todos los arreglos empiezan con el índice 0. Esto es conocido como el índice. Y empiezan desde el 0 hasta el tamaño -1. Esto significa que aquí vamos a tener va1 y el último va a ser va2. Notan cómo el último es el tamaño -1. En otras palabras, este 3 -1, dando como resultado 2. Y de esta manera yo puedo acceder a ellos. Ahora, a estas alturas espero que ya se hayan dado cuenta que la parte bonita es que como yo nada más tengo que modificar un valor numérico, pues puedo utilizar un ciclo. Y utilizando el ciclo, entonces ya queda muy fácil la manera de hacerlo. Entonces yo podría poner for int i es igual a 0, mientras que i es menor a 3, i más más. En otras palabras, estoy haciendo un ciclo para recorrer cada uno de los elementos de este arreglo. Y entonces yo podría poner sein va, y en lugar de poner entre corchetes un número, yo pondría la variable. ¿Por qué? Porque la variable en cada vuelta va a valer un valor diferente. Y entonces, de esta manera, con estas 3 líneas de código, ya va a poder recibir 3 elementos para poder utilizar esos 3 elementos. Y dirán, bueno, pero yo quiero además la sumatoria. Bueno, pues para hacer la sumatoria yo podría, por ejemplo, poner int resultado y le vamos diciendo que empieza con el valor de 0 y entonces yo pondría mi for con int i que empieza en 0 mientras que i sea menor a 3 y más más. Y aquí yo lo que haría sería a resultado es una sumatoria. Entonces yo pondré más igual y entonces ahora sí yo voy a tomar cada uno de los valores de va. Y listo, con esto yo ya tengo una sumatoria de cada uno de los elementos que yo necesito. Entonces, vamos diciendo que
tenemos el primer cambio que habíamos mencionado, que era en lugar de 3, 4. Entonces, tendríamos que cambiar aquí el valor que tenemos en esta parte, el valor de esta parte y el valor de esta parte. Entonces sería aquí poner 4, 4 y 4. E igual manera, si yo digo, bueno, el último caso que teníamos que queríamos 500 elementos, pues entonces en lugar de tener 4, 4 y 4, tendríamos aquí 500, 500 y 500. ¿Sí? En otras palabras, el índice de ese caso empezaría en 0 y terminaría en 6 menos 1. Eso quiere decir que sería 500 menos 1, 499. En otras palabras, el último elemento, el elemento número 500, estaría en va 499. Ahora, tenemos aquí un detalle. Cada ocasión que yo estoy haciendo la modificación, yo tengo que modificar en 3 distintos lugares. Y fácilmente yo me pudiera equivocar y olvidarme de modificar uno de estos dos y entonces ya no funcionaría bien. Entonces debemos de poder de alguna manera automatizar mejor qué es lo que estamos tratando de hacer. Entonces vamos haciendo lo siguiente. Vamos a ver cómo podemos utilizar este valor. Ahora, originalmente tal vez podrían pensar, bueno, yo creo int size y le digo que es igual a 500 y entonces con eso ya pudiéramos hacerla. Pero lamentablemente no todos los compiladores de C++ entienden esto. En el caso de DebC++, el compilador que trae sí va a funcionar. En el caso de Xcode es muy posiblemente que no funcione. Entonces esto no es válido. Generalmente si utilizamos C++ de manera estándar, pues esto no va a ser válido. Entonces lo que tenemos que hacer es primero que nada definir el arreglo de un tamaño fijo. Por ejemplo, lo voy a dejar en 6. Y después de eso necesitamos una variable que nos dé el tamaño. Ahora, ¿cómo le hacemos para sacar el tamaño? Bueno, existe un método que se llama sizeOf. SizeOf lo que hace es que nos da el tamaño en bytes. Entonces, si yo pongo sizeOf va, me va a decir cuántos bytes mide. Entonces, yo necesito hacer una división entre sizeOf int. ¿Por qué int? Porque de esta manera, si vamos diciendo, cada int mide 4 bytes, ¿ok? Un int son 4, bueno, son 4 bits, vamos poniendo, ¿sí? Entonces, esto es un int. Si yo tengo 15 ints, pues entonces en realidad en memoria lo que yo estoy utilizando es nada más y menos que 60 bits, ¿sí? O bueno, 60 bytes, como lo quieran ver. Y entonces, pues yo no tengo 60 elementos. Si yo le digo sizeOf va y yo tengo 15 elementos, me va a regresar 60. Y pues no, yo en realidad esperaba 15 porque son el número de elementos que hay. Entonces, aquí el problema es que tenemos esta multiplicación por 4. Entonces yo tengo que dividir entre 4. Cuando yo pido sizeOf de un tipo de variable, como es el caso de int, esto me va a regresar 4. En otras palabras, me va a dar 60 entre 4, que como resultado me va a dar 15, que es exactamente lo mismo que yo estaba buscando. Entonces, utilizando sizeOf lo podemos hacer. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser agregar el using namespace std para poder utilizar el sein y el cout. Y entonces voy a poner el ejemplo del que estábamos hablando. Vamos pensando en una sumatoria. Entonces, si yo pongo int sumatoria y yo le digo que quiero que sea de 10 elementos, yo necesito sacar su tamaño. Entonces yo voy a crear una variable de tipo int. ¿Por qué de tipo int? Porque no es posible que yo le diga aquí que voy a tener 10.3 elementos. No se pueden elementos parciales, no se pueden fracciones de un elemento. Entonces siempre va a ser un número entero el que vaya dentro. Se puede utilizar int o se puede utilizar long. Generalmente con int es más que suficiente para el tamaño que va a tener un arreglo. Entonces yo tengo int size y vamos a utilizar sizeOf ¿de quién? De sumatoria. Pero sin olvidar que tenemos que dividir entre el sizeOf del tipo de variable que vamos a usar, que en otras palabras es este, int. Entonces voy a poner aquí int.
y con esto ya me va a dar la información. Entonces yo ya sé cuántos son ahorita. Si yo pongo for int i es igual a 0, mientras que i es menor a 6, i más, este for va a dar suficientes vueltas para hacer cada una de las cosas que yo quiero hacer. Entonces yo podría fácilmente poner aquí sein y se lo voy a mandar a sumatoria en la posición i, porque de esta manera estoy recibiendo cada uno de los elementos de sumatoria. E incluso si yo quiero que se alcance a ver mejor en qué lugar lo estoy poniendo, puedo yo imprimir ahí para ver en dónde lo estoy haciendo. Y después de esto yo puedo poner la variable que habíamos puesto de resultado, que empezaba en 0, y yo voy a poner exactamente la misma cantidad de vueltas para el siguiente ciclo. Y voy a utilizar el resultado más igual lo que tiene sumatoria en esa posición. Y al final yo puedo imprimir que el resultado es nada más y menos que el resultado. Entonces, si yo lo ejecuto, pues van a ver que me pide el primer elemento. Entonces yo le doy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Y el resultado que me da es 55, el cual es correcto. De hecho, es muy sencillo comprobarlo. 9 y 1 son 10, 8 y 2, y entonces tenemos estos 3 que terminan entre ellos, que como son 3, que diga son 4, entonces son 40, más este 5 son 45, más el 10 son 55. Entonces es correcto lo que acabamos de hacer. Y de esta manera vean cuántas líneas de código puse. E incluso, esto es nada más si yo lo quisiera guardar y después lo quisiera utilizar. Pero de esta misma manera yo pudiera hacer una sumatoria muy sencilla. ¿Sí? Ahora, este es el caso de arreglos que son de una sola dimensión. Es posible tener arreglos de múltiples dimensiones. ¿A qué me refiero con esto? Lo que acabamos de hacer ahorita era crear un arreglo de una sola dimensión, que por ejemplo en este caso es de 4 elementos, este siendo su índice 0 y este siendo su índice, que ya conocemos que sería el número 3, o en otras palabras, 6 menos 1. ¿Sí? Bueno, es posible tener arreglos de 2 dimensiones. Este, por ejemplo, decíamos que era int va y le poníamos que era de tamaño 4. Pero ¿qué sucede si yo creaba en su lugar a int va 4, 4? Pues en realidad lo que está haciendo es poner un arreglo cuadrado que es de nada más y nada menos que 4 por 4. Entonces, este elemento es el 0, el 1, el 2 y el 3, e igualmente 0, 1, 2 y 3. Entonces tenemos el 0, 0, el 1, 1, el 2, 2 y el 3, 3. En otras palabras, llegamos al 6 menos 1. Ahora, esta es la representación gráfica. Yo puedo elegir en realidad cuál de estos dos quiero utilizar para el X y cuál de estos dos quiero utilizar para el Y. E incluso pueden ser de distintos tamaños. Yo pude haber tenido int va 5, 2 y esto pudo haber significado que fueran a lo largo 5 tramos más 2 de alto. Entonces esto se convertiría en lo que sería básicamente esto, que es 5 por 2, que tenemos 10 elementos, que es la multiplicación de estos dos. Por lo tanto, van a ser 16 elementos. Y también es posible tener de 3 dimensiones, que sería tener un cubo de datos, por ejemplo, cual yo podría tener toda esta información, se puede partirla de esta manera, o puedo tener 4 dimensiones o 5 dimensiones. Al final de cuentas, matemáticamente es posible tener todas estas dimensiones. Por lo tanto, en código también es viable crear esto. Si nosotros buscamos específicamente para qué me serviría un arreglo de 2 dimensiones, pues si alguno de ustedes es fan del tenis, pues sería muy fácil darse cuenta que generalmente lo que se utiliza en el tenis es 2 jugadores, que vamos diciendo, este sería el jugador 1 y este sería el jugador 2, y estaríamos hablando de cómo le fue en el set 1, en el set 2, en el set 3, o en el juego 1, en el juego 2, en el juego 3, en el juego 4 y en el juego 5. ¿Sí?
sirve para guardar este tipo de información. E incluso si pensamos en 3 dimensiones, pues nosotros sabemos que ellos juegan por 3 sets, más la cantidad de juegos, más los 2 jugadores, pues tenemos un cubo de información. Y esto nos permite manipular esta información de una manera más práctica, de una manera más sencilla, y en realidad lo que tenemos es una sola variable y con esto podemos resolver múltiples cosas. Entonces, vamos tomando como ejemplo un juego de tenis para representarlo en código. Entonces, habíamos quedado que en un juego de tenis, pues generalmente tenemos 2 jugadores y se suele ganar con, vamos diciendo, generalmente se detecta cuántos juegos tiene una persona para saber cómo quedó cada set. Entonces podríamos nosotros tener guardado cómo quedaron 6 sets, o en otras palabras, quién ganó cada set y por cuántos puntos, podríamos decirlo así. Entonces, si yo lo voy a hacer de esta manera, pues yo podría poner in sets y entonces yo necesitaría recibir 2 cuestiones: la cantidad de jugadores y los sets. Entonces pudiera ser 2 jugadores, 6 sets. Y entonces yo voy a necesitar guardar toda esta información. Entonces podría yo de arranque pues decidir cuáles van. Bueno, de hecho aquí ahorita tengo que son 2, entonces yo tendría que tener el jugador 1 y el jugador 2. Vamos diciendo que el jugador, en este caso 1, sería Jaimico y que el jugador 2 sería Petronilo. ¿Sí? Y así es como vamos a guardar cada uno de ellos en qué consiste. ¿Sí? Entonces voy a hacer yo por int i igual a 0 y en realidad también lo que me importa es saber cada uno de esos detalles que sucedió entre cada uno, pero yo necesito saber cuál es el tamaño que existe. Entonces yo necesito el size, que sería de la parte de jugadores, 6 jugadores, y necesito saber el size de sets. Entonces el size de sets, en teoría debemos de poderlo sacar si yo obtengo size of de sets en 0 entre el size of de int. ¿Por qué de 0? Yo cuando estoy diciéndole de 0 significa que le estoy mandando 6 valores. Acuérdense que como yo puse que hay 2 sets, yo puedo tener set 0, que este en realidad es un arreglo de 6 posiciones, o sets 1, que es otro arreglo de 6 posiciones. En conjunto hacen el arreglo bidimensional. Y yo, para poder saber cuántos jugadores tengo, pues yo puedo sacar el size of sets, que me da el tamaño total de todo el arreglo, que en este caso es 12, entre size of int. Esto ya me diría específicamente, en realidad, cuántos números tengo. Y si esto yo además le divido lo que yo tengo en size sets, pues yo ya podré saber exactamente cuántos son. En otras palabras, lo que yo puse aquí es, vamos imaginando que el int vale a 4 bytes, entonces si yo tengo 12 elementos, pues en realidad es 48, entre 4, entre el número de sets. Sets de 0, pues dijimos que era 6 por 4, o sea 24, entre 4. Entonces este en realidad me va a dar el valor de 6, que es este número que buscamos aquí. Y entonces aquí tendríamos 6. En otras palabras, esto lo que va a hacer es que a la hora de dividirse, pues va a agarrar que tenemos 48 entre 4, lo cual nos va a dar 12, entre 6 nos va a dar igual a 2, que es el número que buscamos de aquí arriba. ¿Sí? Entonces, yo ya tengo cuáles van a ser. Entonces, en este caso, pues tal vez la variable i no sería el mejor nombre. Tal vez yo quiero ir set por set verificando cómo quedó cada jugador. Entonces yo lo que quiero son los sets para, dependiendo del set, ir llenando la información. Entonces yo pondría int set, mientras que set es menor al size de los sets que yo tengo, que en otras palabras yo sé que son 6, y tengo set más más. Después de esto, entonces yo tendría el for in jugador igual a 0, mientras que jugador es menor a size jugadores, jugador más más.
Y así vamos a ir preguntando para cada jugador. Entonces yo puedo poner jugador y aquí mando el número de jugador que yo tengo. Y después le puedo además decir el set en el cual se les está calificando. Entonces yo aquí mandaría set y puedo poner un 2 puntos para poder llenar esa información en específico. ¿Sí? Que en otras palabras sería poner lo que tiene sets y aquí yo es donde voy a llenar esta información. Entonces yo tengo que sería 0, que de hecho déjenme corregir esto, sería 0 y 1. Entonces sería 0, que sería el caso de Jaimico. Entonces aquí va el jugador seguido del set en el cual están jugando. Y entonces de esta manera yo voy a tener ya la información. Entonces, yo necesito antes de correrlo, pues una manera de comprobar que está bien la información. Entonces yo pudiera querer hacer una sumatoria de cuánto quedó cada jugador. Entonces, para yo poder hacer una sumatoria de cómo quedó cada jugador, pues en realidad también necesito volver a hacer este ciclo. Pero en lugar de hacer esto, yo lo que necesito es saber cuánto se quedó cada jugador. Entonces yo podría crear aquí int score jugador y lo puedo hacer de tamaño 2, que es el mismo tamaño que yo tengo aquí arriba. Entonces yo a cada jugador voy a ir viendo cuánto fue sacando entre cada uno de ellos. ¿Sí? Y con eso yo puedo entonces determinar perfectamente cómo quedó. Entonces en score jugador yo lo que voy a tener va a ser mandar cuál jugador es y sumarle lo que en ese momento obtuvo del set, que es lo mismo en jugador set. Y entonces, una vez que termine esto, pues yo puedo tener un ciclo que sea i igual a 0, mientras que i es menor a lo que ya sabíamos que es size jugadores, i más, y entonces yo puedo imprimir cout jugador, digo que es i en este caso, pongo un 2 puntos y después pondría el resultado que obtuvo, que sería score jugador en i. Y un brinco de línea. Pero antes de ejecutarlo tenemos que darle un valor inicial a score jugador. Entonces voy a tener esto mismo, pero para poderlo iniciar voy a poner que score jugador en i empieza en el valor de 0. Si yo no hago esto, el arreglo va a empezar con basura que ya encuentre en memoria. Entonces los valores que nos va a dar muy posiblemente no van a ser los correctos. Entonces si ya lo ejecutamos, pues vamos a poder ver. Primer set vamos diciendo que quedaron 30 a 40, segundo set 15 a 40, tercer set 0 a 40, el tercer set 15 a 40 y el último set que quedaría que sería 30-40. Perdón, tenemos 6 sets en total, entonces este sería el último. Y tenemos un set en el que alcanzó a ganar el otro. Entonces tenemos 135 a 215. Entonces si revisamos tenemos 30 más 15, que van siendo 45, 0, entonces quedamos con 45, con 15 serían 60, con 30 serían 90 y con 40 serían 130. Si revisamos el otro, son 40 y 40, van siendo 80, y 40 son 120, y 40 son 160, y 40 de nuevo son 200, y 15, 215, 130, 215. Y en realidad lo que tenemos aquí son menos de 50 líneas de código, en la cual en realidad son ciclos lo único que estamos haciendo, y que pudimos haber aprovechado el mismo ciclo para haber empezado la sumatoria, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, esta es una de las ventajas que tenemos de utilizar arreglos, que podemos guardar información que nos puede ser muy interesante para saber cómo quedaron. De igual manera, yo podría, en lugar de tener int sets, pues tener un int games, que se tratara de, bueno, int match, que sería cada uno de los encuentros que ha habido entre cada uno de ellos, y de esa manera, pues poder saber realmente cómo está. ¿Sí?